Saludos estudiantes Guapiano. En esta ocasión comparto con ustedes el tema del cuento infantil, dirigido a los estudiantes de la asignatura Literatura Infantil, con el propósito de que ustedes puedan reconocer la importancia del cuento en el desarrollo socioemocional de los niños, así como los diferentes tipos que podemos utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, identificar las partes o elementos que componen el mismo y también poder identificar de una manera adecuada las ilustraciones que deben de acompañarlo. Contenidos que ustedes deben de saber, los conceptos, importancia, características, tipos, la parte y también abundar un poco acerca de las ilustraciones. El cuento infantil. ¿Qué es el cuento? Es una breve narración donde intervienen varios personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado, basadas en hechos reales o imaginarios. La importancia de los cuentos como recurso pedagógico es que los cuentos, como dijimos anteriormente, proporcionan un desarrollo socioemocional del niño efectivo, así como también estos ayudan a que los niños tomen amor por la lectura, a que ellos desarrollen la imaginación, el pensamiento creativo. Claro, para que estos cuentos sean reutilizables con lo mismo, deben de reunir ciertas cualidades o características. Estos deben de estar acorde a la edad del niño. Las imágenes que se integren deben de ser llamativas, coloridas. Se debe tomar en cuenta la manera en cómo se comunica el cuento, así como también el tono de voz, la continuidad y rapidez que se le dé a las frases dentro de los relatos y también que se le presente de una manera sencilla y natural a los infantes. Hay diferentes tipos de cuentos, pero cuando hablamos de los cuentos infantiles, generalmente se aplican dos. Uno es los populares y otro los cuentos literarios. En los populares pues surgen narraciones de la costumbre, la cultura, muchas veces cuentos de hadas, cuentos de animales y personajes ficticios de costumbre. La idea es que se puedan representar en diferentes versiones, mientras que el cuento literario pues un cuento que se presenta de manera escrita, así de una manera más sistemática, más formalizada. Las diferentes partes del cuento que nos ayudan a desarrollarlo de una manera más efectiva son la introducción y el inicio. En el inicio pues presentamos una descripción de qué se trata el cuento, dónde se desarrolla, cuáles son los personajes. Se usa la composición escrita de la descripción. Pero por otro lado está el nudo conflicto. Esta es la parte más jugosa, más significativa, podemos decir más larga. Es donde se presenta el problema, los sucesos, acciones. La composición escrita es el diálogo y la narración. Finalmente nos encontramos con el desenlace, el cierre o el final, que es como su nombre lo dice. El final es más corto generalmente y es donde el problema o la historia se le busca una solución. Sabemos que los cuentos, cuando son escritos, generalmente motivamos a los niños para que ellos utilicen dibujos en lo mismo. Por eso es muy conveniente conocer que estas ilustraciones desarrollan el intelecto, así como la memoria, la creatividad, la imaginación, le da una razón crítica al cuento. Los niños pueden darle más amor, interés a la lectura que están haciendo, se deleitan más y de hecho se identifican más con lo que está aconteciendo. El uso de estas ilustraciones se lo debemos a Juan Amos Comenio en el año 1658, quien fue el primero en agregar a los textos formato de imágenes relativo a objetos cuyos nombres debían de aparecer para que los niños lo pudieran interpretar mejor. Otros autores como Vygotsky y Brunner también le han dado importancia a lo mismo. Las características de estas ilustraciones que debemos tomar en consideración es que estas no son un adorno, sino que están ahí para hacerle entender al niño mejor lo que está aconteciendo y pasando.
Por eso deben de mantener una estructura secuencial, los contornos deben de ser adecuados, también se toma muy en cuenta el espacio en el que se ubiquen, también el tamaño que debe de estar determinado en base a la edad del preescolar. Una frase muy popular que me gusta mucho de Hans Christian Andersen, el escritor del cuento El Patito Feo, es que la vida es el más maravilloso cuento de hadas. Gracias por compartir conmigo en esta sección.